Uno. Buenas tardes, soy la doctora Karina Arellano. Un gusto estar con ustedes. Le voy a presentar un caso sobre uso de membrana de plasma rico en plaquetas autólogo en un caso de úlcera neurotrófica. El caso clínico a presentar es de una paciente de sexo femenino de 73 años, cuyo antecedente es un herpes zóster en la hemicara izquierda de hacía un año de presentación. Ella acudió a emergencia de nuestro centro del Hospital Rebagliati en Lima, Perú, por presentar ojo rojo a la emergencia del hospital con un tiempo de enfermedad de 5 días. La agudeza visual en el ojo derecho es de 20/60 y en dicho ojo es de 20/100. La biomicroscopía en lámpara hendidura nos evidencia una úlcera corneal de 2.9 por 1.9 milímetros, limpia, sin antecedentes de sobreinfección y con un riesgo de perforación con un gran adelgazamiento corneal en la zona. Entonces, el plan con ella fue realizar una queratectomía de la zona y una membrana con plasma rico en plaquetas en dicho ojo por presumir que la presunción diagnóstica era una úlcera neurotrófica, ¿no? En grado 3. Entonces, para hablar un poquito de la úlcera neurotrófica, sabemos que es una enfermedad degenerativa que se produce por un deterioro de lo que es la inervación sensorial en esa zona. Tenemos la sensibilidad afectada de la córnea, entonces son pacientes que acuden muchas veces, no se dan cuenta, y cuando llegan realmente a recurrir ya a los centros o al oftalmólogo, a veces están en grados avanzados, como en el caso de nuestro paciente, ¿no? Hay alteraciones en el epitelio de la cicatrización, y dependiendo del grado de la úlcera, podemos tener defectos en el epitelio, en el estroma, hasta estroma profundo, y de repente llegar hasta la perforación, como en el caso del grado, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad considerada huérfana también, porque de difícil presentación, se dice que es de 1 a 5 por 10.000 habitantes. Entonces, con respecto al PRP, vamos a ver que hoy en día ya se sabe sus beneficios con referente a la regeneración de toda la superficie corneal, y que podemos realizarlo en diferentes presentaciones, ¿no? Tanto en colirio, se puede inyectar, en diferentes especialidades también lo hacen, también podemos hacerlo en forma de coágulo, y en este caso lo preparamos en forma de membrana. Entonces, aquí tenemos un esquema, un dibujo de lo que es de lo que se obtuvo, para saber diferenciar. Bueno, sabemos que el plasma rico en plaquetas se obtiene y se va a activar, ¿no? Se va a obtener del mismo paciente, por eso es autólogo. Y como ven, donde se señala ahí la pipeta, vemos esa zona donde es la que es más rica en plaquetas. En esa zona vamos a tener tres diferentes zonas, ¿no? La F1, que es un poco más pobre, que está en la parte más superior, la F2, que es media en plaquetas, y la F3, que es más rica en plaquetas. Ya las zonas más inferiores son leucocitos y hematinas. Entonces se obtiene este plasma de ahí y se activa con el gluconato de calcio para obtener un plasma rico en plaquetas en la presentación diversa que podemos tener. Este es el esquema de cómo lo preparamos en el hospital. Se prepara suero y plasma. En este caso estamos preparando plasma. Usamos viales cuando vamos a obtener la sangre del paciente, que en este caso es un paciente que se iba a operar. Entonces se obtiene el mismo día en la mañana, el paciente va en ayunas, se le saca las muestras de sangre, se usa tubos con anticoagulante, pasa a una centrífuga para hacerlo centrifugar a 1200 revoluciones por minuto. Luego obtenemos el plasma y vamos a activarlo, como habíamos mencionado, con el gluconato de calcio al 10%. Luego eso lo pasamos a una placa Petri de más o menos era 35 milímetros de diámetro, para que luego pase a una zona de incubación en condiciones de esterilidad a 37 grados centígrados en calor seco, para luego poder obtener esta forma de membrana, ¿no? Esa consistencia de membrana, y todo esto lo realizamos en el área blanca del Banco de Órganos y Tejidos del Hospital Rebagliati. Entonces, luego esto nos los llevan con triple envoltura a sala de operaciones en el mismo hospital, y ahí vemos la placa, vemos que podemos medir para poder obtener el fragmento que vamos a usar a la hora de la cirugía, y en la cirugía vamos a hacer la queratectomía de toda esta zona, y vamos a poder cortar y medir y tomar la parte de membrana que querramos para poder obtener
esta membrana y poder suturarlo con un nylon 10 ceros y poder tapar el defecto para reparar esta parte de la superficie. Después de eso se coloca un lente de contacto terapéutico y luego el paciente va a control. Entonces, el seguimiento del caso se produce la cierre de la úlcera aproximadamente en 2 semanas. Tenemos con esta paciente seguimiento de 1 año 4 meses. No se venció recidivas. Esta paciente contó que tiempo estuvo recibiendo también en colirio, pero nunca llegaba a cerrar la úlcera, ¿no? Entonces, con este método realmente sí se pudo cerrar completamente la úlcera. La paciente sigue con terapia de mantenimiento, tanto con lubricantes como con colirio de suero autólogo, pero en gotas, ¿no? También se ve su enfermedad de base general y continúa con controles periódicos con nosotros, ¿no? Entonces, para discutir un poquito el caso, se ha visto que, sobre todo el doctor Helio y su grupo, han hecho diversas publicaciones con respecto al plasma en diferentes úlceras. Por ejemplo, se usa como colirio en varios pacientes, y en este caso en úlceras herpéticas en grado 1 a 2 para regenerar todo lo que es la superficie ocular con buenos resultados. También hicieron otros estudios usando el PRP en coágulo, usando una membrana de pericardio para poder regenerar pacientes que ya tenían perforaciones corneales, en este caso con buenos resultados. Y también tengo un estudio piloto que encontré en donde hicieron algo similar a lo que hemos hecho nosotros. En este caso eran perforaciones de 1 a 2 milímetros, y en el cual usaban fibrina, pero la membrana, pero en parte de fibrina. La diferencia con nosotros es que nosotros estamos usando, de esas 3 fases que les mencioné al inicio, la F3, es decir, donde estaba más concentrada el plasma. En cambio, ellos usan la F1, ¿no? La que tiene más fibrina y menos plasma, pero lo hacen para tener más resistencia. Porque en este caso ellos usan, aparte de esto, usan el coágulo en plasma debajo de la fibrina y luego colocan esta membrana de fibrina. Usan los dos, ¿no? Con buenos resultados también. Entonces, las conclusiones de esta presentación de este caso, podemos decir que el plasma rico en plaquetas enriquecido autólogo representa una buena alternativa de tratamiento en úlceras neurotróficas de grado 3, con riesgo inminente de perforación, que era nuestro caso. En este caso hemos obtenido 2 funciones con un mismo producto, ¿no? Con la membrana obtenemos tanto regenerar la superficie, con los factores de crecimiento, y también nos sirve para uniformizar y parchar la superficie ocular, ¿no? Entonces es por eso que no necesitamos usar 2 productos, sino uno solo. Y sobre esto usamos el lente de contacto que nos va a permitir visualizar mejor la evolución, porque en otros casos usaban tarsografía, nosotros con eso podemos visualizar mejor la evolución y también se obtiene un mayor confort del paciente. Y bueno, eso es lo que les he querido traer como este caso para poderlos comentar, y estamos hablando. Muchas gracias.